estamos viendo que Dones para Jesús nos invitan a que cuando vamos a la presencia de Jesús, recordemos que vamos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos ir a pedirle, tenemos que ir a darle. Y Él quiere de nosotros nuestro corazón. Pero resulta que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces, los magos de Oriente visitaron a Jesús y le llevaron oro, le llevaron incienso y mirra. El oro era lo que se le llevaba a un rey, lo que se le entregaba a un rey. El incienso era lo que se le entregaba a un sumo sacerdote. Y la mirra era con lo que se preparaba al que había muerto. Con estos tres regalos, estos magos de Oriente o sabios de Oriente le hicieron saber a todo el pueblo la misión de Jesús. Sería rey, sumo sacerdote, o mejor dicho, ¿quién era Jesús? Era rey, era sumo sacerdote y era quien moriría por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. El deseado de toda la gente, el capítulo 6, nos da más luz al respecto. ¿Qué ocurrió cuando los magos de Oriente visitaron la tierra de Belén? Formaron un alboroto. Este alboroto llegó hasta el oído de Herodes, y Herodes temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para alborotar al pueblo y así destronarle. Sin embargo, ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abordar sus planes por una astucia superior. Reuniendo a los principales de los sacerdotes y escribas, los interrogó acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar en que había de nacer el Mesías. Esta investigación del que usurpara el trono, hecha a petición de estos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que se refirieron a los rollos de la profecía airó al celoso tirano. Pensó que estaban tratando de ocultarle un conocimiento del asunto. Su conocimiento del asunto. Entonces, con una autoridad que no se atrevía a despreciar, le ordenó
que escudriñasen atentamente y le declarasen el lugar donde debía nacer el rey que esperaban. Siendo así, amenazados por la autoridad que tenía, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él. Dentro de su corazón rugía una tempestad de ira y temor, pero conservaba un exterior sereno y recibió cortésmente a los extranjeros. Indagó sobre el tiempo en que les había aparecido la estrella y simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Dijo a sus visitantes, andad allá y preguntad con diligencia por el niño. Y después que le hallare y dice, oye, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y así, diciendo, los despidió para que fuesen a Belén. Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban, como ya les he dicho. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos le habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera. Pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está? Preguntaron, el rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser. Razonaba, no podía ser que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y luego con gentiles incircuncisos.
¿Cómo? Dos grupos diferentes presentaron el mismo informe. Ha nacido el rey de los judíos y nosotros no lo sabemos. No podía ser. Era un insulto para nuestro conocimiento, para nuestra inteligencia, decían. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y toda Jerusalén. Ni aún quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así, si eran ciertas. E indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como un alboroto fanático. Eso es fanatismo por parte de estos pastores ignorantes y de estos incircuncisos gentiles que vienen de Oriente. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Querido hermano, mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la cerraban, se la estaban cerrando. Y créanme, no solo se la estaban cerrando a estos que llamaban incircuncisos, sino que en realidad a quienes se la estaban cerrando era a sí mismos. Porque el que abre y cierra puerta no es el hombre, por muy alto que sea su cargo en la tierra. La facultad de abrir y cerrar la puerta del cielo, el acceso a Cristo, porque Él es la puerta. El único que puede abrirla y el único que puede cerrarla es Dios, porque Cristo es la puerta. Así que, mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se las estaban cerrando a sí mismos. Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas. Pero para gran gozo suyo, volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús, como la que habían sido dada a los pastores. Después del largo viaje, quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. En Belén no encontraron ningún guardia real, ninguna guardia real, para proteger al recién nacido como esperaban. Era el rey. Era su rey el que había nacido. Pero el pueblo estaba indiferente. ¿Dónde estaban las escrituras que lo anunciaban?
¿Qué estaba leyendo el pueblo de Israel? Que ellos, no siendo de Israel, traían oro, incienso y mirra. Los regalos para un rey, para un sumo sacerdote y para quien ha de morir. Y el pueblo, teniendo allí a pocos metros de ellos al rey de los judíos, no podían ni siquiera percatarse de ello. No le asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. Era el rey de los judíos y estaba solo a la hora de su nacimiento. La pregunta que viene a la mente es, ¿podía ser aquel niño el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel, que sería luz a las gentes y salud hasta lo postrero de la tierra? ¿Podría ser? ¿Será que no, la estrella nos indicó y no queda la menor duda que que yace ahora en este pesebre y cuyas animales son sus compañías, la guardia real que le acompaña, una vaca, un toro, algunas ovejas y algún burro, son su corte real. No nos queda la menor duda. Este es el rey de los judíos, a quien hemos venido a ver. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador. Y entonces sacaron sus presentes, oro e incienso y mirra. ¡Qué fe la suya! ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su éxito. Pero, ¿cómo me gustan los peros en la Biblia? En un sueño recibieron una orden divina de no comunicarse más con él, evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Igualmente José, que también era conducido
por el mismo que conducía a estos sabios de Oriente, recibió advertencia de huir a Egipto con María y el niño. Y el ángel dijo, estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarle. José obedeció sin dilación, emprendiendo viaje de noche para mayor seguridad. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que levantaron y aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención a los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Despertaron el interés de la nación judía en investigar las profecías para así ponerse al tanto de lo que estaba ocurriendo en sus narices. Satanás no podía quedarse quieto. Estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amado Hijo. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en un tiempo de hambre. Y hoy, tú y yo, en tiempo de sequía, somos prueba viviente de que eso sí, eso es verdad, porque en 2 años de pandemia nunca nos ha faltado el alimento de cada día. Proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Egipto, esa tierra. Y mediante regalos, escuche mi querido hermano, ¿por qué los dones eran para Jesús? Porque fue mediante esos regalos de los magos de un país pagano que el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña por el tiempo necesario hasta que el ángel les avisara que ya podían regresar a Palestina. Fueron los dones, el oro, el incienso y la mirra, los que proveyeron los recursos para la estadía, para el viaje y la estadía en tierra extraña de José, Jesús y María. Querido hermano, los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies. Y mediante este presente, qué privilegio de servir tuvieron. Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos.
Amén. Nuestro oro, nuestra plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Durante su ministerio público, cierto día un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. Miremos la historia completa en Lucas 7, 36 al 47. Jesús en el hogar de Simeón el fariseo. Vamos a compartir esta lámina con ustedes para que me sigan en la lectura. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, empezó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado
con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Las preguntas para usted, mi querido hermano y hermana, son: ¿qué qué incidente tuvo lugar mientras los invitados estaban sentados a la mesa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya lo hemos visto. ¿Cómo respondió Jesús a los pensamientos no expresados de aquel fariseo? Porque fue en su mente que él pensó. ¿Qué motivó a la mujer a hacer todo aquello? Conocí en el centro penitenciario de la preventiva de La Joyita. Me encontraba predicando y a mí se acercó un señor de edad ya bastante avanzada y me hizo saber que había pasado casi toda su vida en prisión, pero había leído la Biblia, se había leído la Biblia 6 veces completa y que pronto estaba por salir. Este hombre me dijo él, se había aplicado a sí mismo lo que él consideró un castigo por los crímenes cometidos. La palabra de Dios no la puedes leer como un castigo, como autocastigándote por las cosas que has hecho. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere lo que hizo esta mujer. Que sean nuestros pecados los que nos lleven a la cruz de Cristo. Y no nuestro deseo de ser recompensados por lo que Jesús está prometiendo. Que no sea la recompensa lo que te motive a buscar de Dios, sino que sea lo mismo que motivó a esta mujer pecadora. El fariseo invitó a Jesús a su casa para sacar provecho de la popularidad de Jesús. Mientras que esta mujer se gastó todo lo que tenía para obtener de Jesús
lo que obtuvo ese día, cuando Jesús dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Amigo que me escuchas, anda, sigue el ejemplo de esta mujer pecadora. No importa cuántos sean tus pecados, si le entregas todo a Jesús, tus muchos pecados, como en el caso de esta mujer, habrán de ser también perdonados. El perfume de María costó unos 300 denarios, es decir, el salario anual de un obrero de aquella época. Por tanto, estamos frente a un regalo muy valioso, digno de un rey como Jesucristo. Es evidente que dicho obsequio representa una gran sacrificio, representaba un gran sacrificio para María, pero su amor por Cristo la llevó a derramar todo lo que tenía con tal de manifestar su agradecimiento y amor por el Salvador. Entre las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés, aparece el mandato de devolver los diezmos. El diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Así aparece en Levíticos 27, versículo 30, de la versión Reina Valera contemporánea. Miremos cómo aparece en la versión Reina Valera 1960. Levítico 27. Versículo 30. Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es esa cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Vamos a ver cómo lo dice en Deuteronomio 12, 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos
vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios os hace heredar, que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Mis queridos hermanos, ¿a dónde debían llevar el diezmo? Debes llevarlo a donde Jehová te mande y no a donde tú quieras llevarlo. Jehová es el que decide a dónde debes llevar tus diezmos y tus ofrendas. Los israelitas debían construir un templo en el lugar escogido por Dios y allí debían adorarlo, regocijándose por sus bendiciones. Traed los diezmos y ofrendas, sería parte de su adoración. Después de regresar a Jerusalén del exilio, Nehemías también no solo restauró Jerusalén y el templo, sino que impulsó la obediencia a los mandatos divinos en todos los aspectos. La semana pasada estudiamos acerca de las reformas concernientes al sábado. Hoy, en esta semana, consideraremos o estamos considerando las reformas relacionadas con el diezmo a la luz de Nehemías 13, 10 en adelante. Miremos Nehemías 13, 10 en adelante. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dada y que los levitas y cantores
que hacían el servicio habían huido cada uno de su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Cómo corrigió Nehemías a los dirigentes relacionando el diezmo con la adoración? Nehemías puso orden, porque la casa del Señor había sido abandonada y los que deberían estar sirviendo habían huido de sus labores. En Malaquías 3, 8 al 10, el profeta registra lo que Dios mismo, con toda severidad, le dice a su pueblo respecto al descuido en la devolución del diezmo. Vamos ahora al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué dice Dios que hace alguien cuando deja de devolver el diezmo? ¿Qué bendición se promete a quienes devuelven el diezmo? Mis queridos hermanos, estas preguntas son para meditar. Hemos visto cómo una nación que teniendo las escrituras a su alcance, porque todo niño judío a los 5 años ya podía declamar de memoria la ley.
Sin embargo, el memorizar la ley no era suficiente, porque la misma ley que memorizaban hablaba de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fueron hombres extranjeros llamados por los judíos incircuncisos, los que pudieron ver en las mismas escrituras judías al Rey de Reyes y Señor de Señores que no vieron los judíos. Y se prepararon para el encuentro con él y no fueron con las manos vacías. Tú y yo tenemos las escrituras en nuestras manos, en nuestras manos. ¿Será que podemos ver en la escritura la cita que tenemos con nuestro Rey? ¿Y será que como los magos de Oriente nos encontraremos con él, aun cuando nadie lo haga, pero tú y yo nos encontraremos con él y no iremos con las manos vacías? Oro, la ofrenda de un rey. ¿Será que tú y yo, como esta mujer pecadora, también seremos capaces de llevar todo lo que tenemos? Ella llevó el salario de un año de salario. Y tú y yo, ¿qué le vamos a llevar a nuestro Rey al encuentro que tenemos el próximo sábado con él? ¿Será que también, como los judíos, desconocemos de la próxima cita que con él tenemos? Unos pastores y letrados, como le llamaban, que cuidaban sus ovejas, y unos incircuncisos, como así eran llamados, de Oriente, fueron los dos grupos que pudieron ver que había una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás tú estás esperando que las autoridades religiosas te hagan saber lo que va a acontecer. Quizás tú estás esperando que de la boca de algún letrado salga el anuncio de la cita que tenemos con el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las autoridades ocultaron el evento al pueblo, pero Dios abrió la puerta para que un grupo especial
que estaban atentos a las escrituras tuvieran ocasión de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese grupo estuvo constituido en aquella ocasión por los pastores que pastoreaban sus ovejas la noche del alumbramiento de Jesús y por 3 sabios de Oriente que levantaron la vista y se percataron que había una estrella que no estaba en armonía con las demás, porque esta estrella se movía en dirección contraria. Esta estrella se movía con una ruta diferente, con una trayectoria diferente, ya que esta estrella estaba constituida por una millarada de ángeles que anunciaban la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores aquella noche en Belén. En aquella oportunidad, ese fue el grupo remanente. Pero hoy también hay un remanente. Hombres y mujeres que, como los pastores y los magos de Oriente, preocupados por la segunda venida de Cristo, estudian todos los días las escrituras para conocer de los tiempos de su venida. No te distraigas, querido amigo, y no esperes que de arriba venga el anuncio, porque escrito ya está en su palabra. Acordarte has del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Mas el 7º día será de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu extranjero que se encuentra dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el día 7º. Por lo tanto, Jehová bendijo y santificó dicho día. Tú y yo somos portadores de esa verdad. Tenemos un encuentro semanal con Jesús. No vayamos con las manos vacías. Vamos a pedir a nuestra hija Arisleida si tiene algún comentario. Espero que tenga algún comentario para que todos nos beneficiemos de esta lección. Hoy se le cayó la señal. Bueno, quiero agradecerle a nuestros 30 visitantes que ayer estuvieron pendientes de la lección 148 y de la lección número 7 de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes por su compañía. En el segmento Historia de la Iglesia, en el segmento Historia Denominacional, para cerrar este estudio de hoy, porque ya mi tiempo se venció, quiero darles a conocer
una pequeña información valiosa que tengo por aquí. Aquí. Estoy en la página 44 del libro. Jaime o James White. James en inglés, Jaime en español. Nacido en 1821 y descansó en 1881. 60 años. Fue uno de los cofundadores de la Iglesia Adventista. Su padre era uno de los descendientes de los peregrinos que emigraron a Norteamérica a bordo de el Mayflower en 1620. Cuando tenía 15 años, entregó su vida al Señor y desde entonces se consagró por completo al servicio de Dios como pastor, evangelista, editor y administrador. El pastor White se casó en 1846 con Helen G. Harmon, mejor conocida como Elena G. de White o Elena White. Después de su matrimonio, se conoció entonces como Elena G. de White. Y ese mismo año, tras haber estudiado el libro de Joseph Bate, El sábado, una señal perpetua, decidió guardar el sábado como día de reposo. En 1849, inspirado por su esposa, comenzó a publicar la primera revista de la iglesia, que en inglés se titulaba The Present, en español The Present True, en español La Verdad Presente. Jaime White, el pastor Jaime White, un hombre valioso en la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Señor lo utilizó a él y también te quiere utilizar a ti para que la palabra de Dios siga avanzando. En la página 37 tengo, en la fundación de la Iglesia Adventista hay 3 personajes que desempeñaron un papel muy relevante. En las próximas 3 lecciones hablaremos un poco de cada uno de ellos. Empecemos, ya mencionamos a Elena G. de White, ya mencionamos también a Jaime White, y ahora quiero mencionarles al tercero, Joseph Bate. Nacido en 1792 y llamado al descanso en 1872. Fue capitán de la Marina Mercante, que en 1839 aceptó el mensaje de William Miller. En 1845, tras haber leído un artículo sobre el cuarto mandamiento y haber revisado las enseñanzas bíblicas al respecto, aceptó la verdad del sábado y llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el sábado. Además, en 1863, año en el que la Iglesia Adventista se constituyó oficialmente como una corporación religiosa, fue el primer presidente de la primera asociación organizada, la Asociación de Michigan. Bate es muy conocido entre nosotros por la siguiente anécdota. Tras haber pasado toda la noche
estudiante la Biblia, tras haber pasado toda la noche estudiante de la Biblia, un amigo de Bate, James Hall, le preguntó: ¿qué hay de nuevo, Capitán Bate? Que el sábado es el día de reposo, replicó de inmediato el capitán. Hall decidió estudiar la Biblia y poco después también llegó a ser un observador del día de reposo. Bate es considerado el apóstol del sábado. Con estos tres personajes que hemos mencionado, Joseph Bate, Jaime White y Helena Harmon de White, este trío constituye la columna de lo que hoy día, columna humana, de lo que hoy día es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dirigidos por el Espíritu Santo, se enfrentaron a toda clase de oposición que se pudo levantar contra el movimiento de los pioneros. Pero la palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así fue en la vida de Joseph Bate, Jaime White y Helena Harmon de White. Hay otros más que vamos a seguir estudiando en nuestras futuras lecciones. A continuación les dejo con el devocional para el día de hoy.